Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de veterinarios en vivo. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Natalia Izurrieta, a quien agradecemos mucho por su participación y también aprovechamos la oportunidad para agradecer a Veterinarios en Vuelo y a Purina Proplan que sean este espacio para el intercambio veterinario académico. Muchísimas gracias y cedo la palabra a la doctora Izurrieta. Hola, espero que se me escuche bien. Si hay algún problema me avisan. Bueno, como siempre, para mí es un gusto poder estar con ustedes desde el otro lado de la pantalla. Agradezco, como siempre, a Veterinarios del Web, al doctor Walter, por citarme un año más en estas que llamamos nosotros tertulias de los jueves. Bueno, yo en realidad cogí un tema complejo, especialidad, sino en la práctica diaria, que es quizás el mayor valor. Ahora, cuando empecé a hacer esta charla, me di cuenta que en realidad no tenemos una receta maestra para el tratamiento de las úlceras y que en la medida que uno va pasando los años, que va asistiendo a más charlas, a congresos, que va escuchando a otros conferencistas, nos damos cuenta que más o menos la base científica es la misma, pero el tratamiento lo manejamos de diferente manera y yo creo que aquí es como que cada maestrito con su librito. Yo les voy a hablar de mi experiencia y un poco la casuística que yo tengo, cómo la manejo, cómo tratamos de explicarles a los dueños la gravedad de la enfermedad y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Es cierto que si comparamos lo que dice el uno con el otro, van a encontrar diferencias y básicamente esto radica porque es como que uno se va enriqueciendo de la experiencia de los otros junto con la experiencia de uno y va sacando un poco sus propias técnicas, obviamente con, ya les digo, con la medicina basada en evidencia científicamente, pero con la práctica y experiencia de cada uno. Las úlceras corneales en realidad son una patología bastante frecuente, si no será de las más comunes en la lista de enfermedades oftalmológicas, es la segunda o tercera más común. Voy a hablar primero de un poco la anatomía, fisiología de la córnea. Ustedes saben muy bien que la córnea es la capa más externa del ojo, junto con la esclera en la parte posterior, forman la capa más externa y abarca una superficie muy amplia del ojo. Esta córnea tiene 4 capas principales. La capa más externa es el epitelio corneal. El epitelio corneal está formado por un tejido, un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, que es exactamente el mismo epitelio de la piel, con la diferencia de que la piel es queratinizado y este no. Entonces, en realidad podríamos decir que es una continuación de la piel y para que los dueños nos entiendan la superficie que está lastimada, hay que decirle que la córnea es la piel del ojo. En este caso, sabemos que el epitelio corneal tiene una capacidad de regenerarse cada 7 o 10 días, lo que nos permite a nosotros saber que si es que esa úlcera llegan a la consulta con una cicatriz o alguna cosa así que se le ve como que tuvo una úlcera, probablemente cicatrizó sola por el proceso de renovación de reepitelización. Es una característica muy común de la córnea y en este caso del epitelio de carecer de vasos sanguíneos y de pigmento. Si es que llegarían a haber pigmento, puede ser una migración de melanocitos del limbo esclerocorneal y a veces hay vasos sanguíneos que son muy poquitos, que son una vascularización límbica. Una de las características del epitelio es que carece de vasos sanguíneos y pigmento y por tanto debe cumplir sus funciones vitales a través de la película lagrimal. Cumple las funciones de metabolismo, de oxigenación, de desechos de sustancias tóxicas a través de la película lagrimal. Por eso, mucha gente por ahora ya considera a la película lagrimal la primera capa de la córnea. La característica o la función más importante es que impide la entrada de la película lagrimal al estroma para que éste se mantenga en un estado de deshidratación y esté transparente. Ustedes en la imagen de ahí ven las capas del epitelio corneal que tienen una membrana basal, unas células escamosas, luego le siguen las células aladas,
Y por último, un epitelio escamoso que tiene unas microvellosidades que permiten a la mucina de la lágrima permanecer adherida. Entonces, en realidad, es generalmente la capa que normalmente pierde una estructura fija y donde se forman las úlceras más simples. La siguiente capa, y diríamos que la más, no sé si la más importante, pero la más grande es el estroma corneal. El estroma corneal abarca más o menos del 85 a 90% del espesor de la córnea y tiene como componentes principales los queratocitos, las fibras de colágeno, agua y glucosaminoglicanos. No ve el esquema. Ah, no, yo lo que les decía en el esquema es las imágenes de la diapositiva. Alguien me dice que no se ven las diapos. Bueno, me cuentan si es que tienen algún problema. A ver, bueno, las imágenes que les decía, vuelvo a la parte del epitelio. En el epitelio, lo que les decía, la primera capa de profundo a superficial, está la membrana basal, están las células basales, las células aladas y las células escamosas superficiales. Y una de las características importantes de esta es que en realidad lo que tiene, a ver, solo denme un segundito porque he perdido la vista del chat. Ahí sí. La característica de estas células justamente es que tienen unas microvellosidades que permiten que se adhiera la mucina a estas vellosidades, que es la mucina de la película lagrimal. Vamos con la siguiente capa, que es el estroma corneal. Como les comenté, el estroma corneal es de la capa más gruesa, es la que ocupa el mayor espesor en la córnea, que abarca más o menos del 85 al 90% del espesor de la córnea. Tiene formado o está formada principalmente por queratocitos, por fibras de colágeno, por agua y glucosaminoglicanos. El estroma corneal tiene una característica muy importante, es que todas las fibras de colágeno están alineadas y están perfectamente estructuradas como una malla o una rejilla, y en esos espacios se alojan los queratocitos, el agua, a veces hay uno que otro polimorfo nuclear, que no sería lo normal. Esta alineación perfecta, que es como está en la diapositiva, en las imágenes, es la característica más importante de la transparencia de la córnea. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando hay un proceso de cicatrización, las fibras se desalinean, cicatrizan de forma anormal y eso es lo que no permite la transparencia. Además, esta es una capa que está muy inervada por fibras sensitivas o nervios sensitivos de la rama oftálmica del nervio trigémino o quinto par craneal. Una de las características de esto es que es una estructura extremadamente inervada. Se sabe que es 300 veces más inervada que la piel y más o menos 100 veces más inervada que un diente. Por eso las úlceras suelen generar tanto dolor y sobre todo las epiteliales y las estromales superficiales. En la parte del estroma profundo y las otras capas de la córnea, la inervación es diferente. La siguiente capa, que vamos a la tercera capa de parte superficial a profunda, es la membrana de Descemet. La membrana de Descemet es una membrana basal del endotelio, es acelular, es muy resistente y elástica. Es esta estructura que se ve como una línea amarilla. Es una capa muy, muy delgadita que en la medida que vamos envejeciendo se va haciendo más gruesa. Cuando se afectan todas las otras capas anteriores, queda esta membrana de Descemet intacta, se ve como una línea muy delgadita, casi que nos permite ver hacia la profundidad del ojo. Y es cuando ya estamos a un paso de la perforación. Y la última capa es el endotelio corneal. El endotelio corneal es la capa más interna del ojo, es una estructura de una monocapa de células hexagonales que no tienen prácticamente capacidad de regenerarse y que tienen un número determinado desde el nacimiento,
pero que en la medida que vamos envejeciendo este número va disminuyendo. Esto es importante porque en la medida que disminuyen este número, esto puede ser un factor, no necesariamente de un edema corneal, pero sí puede ser que el endotelio tenga un poquito menos de transparencia y, por ejemplo, en el caso de cirugía de cataratas, particularmente en humanos, es importante evaluar mediante una técnica que se llama paquimetría el número, la densidad de células endoteliales para saber si es que la cirugía va a ser exitosa o no, por el riesgo de lesionar el endotelio y que queden cicatrices con edema o pérdida de transparencia. Más o menos en los animales sí tiene que haber un promedio de 800 células por milímetro cuadrado para saber que a partir de ese número, por debajo de ese número, hay una pérdida de transparencia. La función más importante, en esta capacidad de regenerarse, las células acá, como no se regeneran cuando se dañan, lo que hacen es aumentar en tamaño y en forma para cubrir el defecto. Eso es muy importante. No es que vamos a volver a generar, o se va a volver a generar más células endoteliales, simplemente que estas células, cuando se dañan las que están al lado, lo que hacen es agrandarse y cambiar su forma, que es un poco el diagrama que estamos viendo ahí. La función más importante del estroma es controlar a través de una bomba de sodio-potasio ATPasa la cantidad de líquido que tiene el estroma corneal. Es la responsable de sacar el humor acuoso del estroma hacia la cámara anterior. Y digamos que la córnea, para ser transparente, debe estar relativamente deshidratada. Entonces, tiene que el epitelio evitar que la película lagrimal entre hacia el estroma y el endotelio evita que el humor acuoso entre al estroma. Y de esa manera se mantiene la transparencia. De tal manera que una córnea sana tiene que tener las siguientes características. Tiene que ser transparente. Yo tengo que ver a través de la córnea las estructuras internas del ojo, que dependiendo de las diferentes técnicas podemos llegar a ver hasta el fondo del ojo, pero se ve la pupila, el iris, se ve incluso la densidad, un poco el aspecto del humor acuoso, si hay precipitados, si hay coágulos, si hay fibrina. Dilatando la pupila vemos el cristalino, si es que hay pérdida de transparencia, y si hay transparencia vemos el fondo del ojo, el nervio óptico, los vasos sanguíneos, todas las características del ojo. Yo diría que es un órgano tan noble que nos permite a nosotros explorar completamente la estructura. Obviamente nos ayudamos de otras técnicas, pero con un buen examen oftalmológico tenemos prácticamente visto todo el ojo. Podemos analizar todo. Se caracteriza por carecer de vasos sanguíneos, por carecer de pigmento, ser brillosa y lisa. La parte de ser brillosa es súper importante porque cuando hay defectos de la película lagrimal, generalmente la córnea pierde brillo, como tiene una mala oxigenación hay vasos sanguíneos, si es que hay procesos crónicos, también puede ser en el ojo seco, pero en otros procesos, por ejemplo, cuando hay pelitos que topan en la parte interna, en la triquiasis nasal, el pigmento hace que la córnea en esa zona se vuelva como más gruesa, más resistente, y son signos de afección corneal. Si yo veo vasos sanguíneos, si veo pigmentos, si veo edema, no es la única causa lesiones de la córnea, pero tengo que descartar primero lesiones de córnea para seguir viendo las estructuras internas. Entonces, es muy importante que tengamos claro que estas son las características de una córnea sana. Ahora vamos a hablar de la úlcera corneal. En realidad, las úlceras, también conocidas como queratitis, las lesiones de la córnea, pueden ser fluoresceína positivas o fluoresceína negativas. Cuando hablamos de úlceras corneales, son aquellas que son fluoresceína positivas. Y dentro de las fluoresceína positivas tenemos una clasificación. Yo las clasifico así, hay un montón de clasificaciones según la profundidad, según la etiología, pero yo les voy a hablar justamente lo que les decía al principio de la clasificación, que intento hacerlo para explicarle al dueño y hacerlo más simple. Están las simples, que son las epiteliales, todas las epiteliales, y las estromales anteriores. Cuando hablo de estromales anteriores, quiere decir que está afectado menos del 50% del espesor del estroma. Y las complicadas son las indolentes, que se conocían antes como indolentes, que hoy sabemos que es un defecto espontáneo epitelial
crónico, las estromales profundas cuando se afecta más del 50% del estroma, las queratomalácias melting o calagenolíticas, los descementoceles cuando ya se afecta la membrana de Descemet y las perforaciones corneales. Y ahí sí ya completamos todo. Ahora vamos a ir viendo una por una todas estas y un poco agruparlas para el diagnóstico y tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico y los signos clínicos? Acá todas las úlceras van a variar. En general yo les diría que cada individuo es un universo aparte, pero es muy importante considerar la edad del paciente. ¿Por qué? Porque hay ciertas afecciones que tienen relación, igual como dice en el siguiente ítem, según la raza. Por ejemplo, un perro bulldog joven de 6 meses es probable que tenga una úlcera por un entropión. Pueden tener cilias ectópicas, puede haber distriquiasis, triquiasis, que es más común en animales jóvenes, que son enfermedades del desarrollo, y en los que tienen predisposición ciertas razas. No es lo mismo tratar a un animal joven que a un animal viejo. Los geriátricos generalmente tienen un proceso de cicatrización más lento. Entonces hay que considerar esos factores para el tratamiento e incluso para avisarle al dueño de que, bueno, como es viejito, tal vez tarde un poquito más en cicatrizar con relación a un joven. Entonces es muy importante considerar la edad del paciente, la raza, el tipo de úlcera, si es simple o complicada. ¿Por qué? Porque las simples tal vez yo me pueda relajar un poco en el tratamiento y hacer los seguimientos o los controles un poco más espaciados que si son complicados. Complicados tal vez yo le tenga que decir al dueño que le voy a chequear a las 24 horas, máximo a las 72 horas, para estar segura de que el tratamiento que estoy siguiendo está bien o si no que tengo que replantearme. La localización, si es profunda o superficial, generalmente las úlceras superficiales pueden llegar a ser traumáticas, por ejemplo, la irritación de un shampoo, que ojo, el shampoo puede llegar a ser muy grave, sobre todo si el shampoo o si tienen irritaciones por ciertas sustancias como los álcalis, que en realidad pueden provocar lesiones importantísimas en el ojo y terminar en una queratomalacia. La etiología, cuando yo hablo de etiología, para mí es fácil decirles a los dueños, mire, hay dos causas, las traumáticas y las mecánicas. Las mecánicas son párpados y pestañas o cilias y las traumáticas es todo el resto. Shampoo, que se le aruñó otro gato, que tuvo una pelea, que fue al parque y le entró una hierbita, entonces empezó a rascarse, o sea, todo lo que no sea párpados y pestañas. Y acá es muy importante la evolución. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo no estoy muy segura de mi tratamiento, que mi diagnóstico sea ese, que no me haya equivocado, que no vi una cilia ectópica o ciertas condiciones de ese tipo, es importante que nosotros podamos evaluar al paciente más seguido. Yo le recomendaría 4 o 5 días máximo de recontroles para saber que el tratamiento que yo hice está encaminado, va bien y que las expectativas de mi tratamiento están funcionando y que las expectativas del dueño también son esas, que esté funcionando y que no esté perdiendo tiempo. Lo peor es mandarle un tratamiento y decirle, bueno, si tiene algún problema, me avisa para verlo. Generalmente cuando tienen un problema, yo no sé, o al menos a mí me pasa que si tienen algún problema no van a decirme tengo un problema. Se van a otro médico y tal vez es el médico el que me llama y me dice, bueno, me pasó esto con tu paciente, ¿qué hubo? Entonces, para evitarme eso, yo prefiero decirles, le voy a chequear, no va a tener costo el primer control, lo vamos a hacer así, veo que está bien, bueno, lo empiezo a espaciar, porque claro, si le controlo cada 2 días y le cobro cada 2 días, por ahí el dueño también me dice, ah, no, era lo único que quieres del dinero. Creería que si lo ven como muy sincero, son como que te dicen, bueno, yo lo voy a ver. Hay una pregunta, me dice, ¿un ojo de cereza crónico puede causar una úlcera corneal? En realidad, te diría que no. A ver, si el ojo de cereza no se trató mal, puede haber un ojo seco secundario o una iatrogenia, porque la glándula lagrimal ya se lesionó o porque la sacaron y ese ojo seco puede provocar una úlcera, sí. Es un poco raro que el ojo de cereza o las masas palpebrales lesionen tanto a la córnea que la empiecen a erosionar y se forme una úlcera. Creería que poco probable. Yo no he tenido por ojo de cereza crónico úlceras, la verdad que no,
pero tampoco puedes decir o descartar completamente esa causa. En general, en las mecánicas son las cilias ectópicas, que quizás son de las más difíciles de identificar, las distritias, que son las que nacen en el borde del párpado, pero con una dirección errónea. Esas en realidad no suelen provocar úlceras, sino más bien epífora. Es como tener una pelucita dentro del ojo, entonces parpadea un montón y eso me puede provocar un lagrimal excesivo, pero de ahí no. Y los entropiones sí, todos, si es que son muy severos, todos van a causar una úlcera. Si hay más preguntas, me van haciendo en el chat y yo voy respondiendo. ¿Qué debo hacer? Por supuesto, localizar la causa, identificarla, eliminarla. Por ejemplo, si es por entropión, operar el entropión. El dueño tiene que saber que la cirugía de entropión va a ser por ahí lo más cortito de resolver. Que una vez que ya tiene úlcera y que yo haga la cirugía, voy a sacar los puntos a los 7, 10 días y quizás la úlcera todavía no ha cicatrizado por completo. Y es súper importante explicarle hasta a los dueños porque a veces los dueños se crean falsas expectativas, no por ilusionarse, sino porque no saben. Entonces es mejor decirle, mire, vamos a corregir esto y después de eso seguimos tratando el tema de la úlcera. Porque muchas veces yo le saco los puntos y dice, pero todavía no se ha curado. Sí, la úlcera puede tardar más. Por ojos secos se forman úlceras cuando el paciente comienza a rascarse, no directamente por el ojo de cereza. El ojo de cereza en general no produce tanto malestar como para que el paciente se rasque. Por eso hay mucha gente que no lo ve importante la cirugía. Lo que sí yo más bien creo que hasta que le empiece a molestar, la glándula se deteriora, ya no produce ese 30 o 50% de lágrima que produce la glándula accesoria y tiene mayor predisposición a ojo seco. Pero bueno, podría ser. O sea, yo diría que no tengo mucho problema con el tema del malestar que tienen por el ojo seco. Una vez que yo ya identifiqué si es profunda, si es superficial, si está complicada, no está complicada, voy a clasificar. Yo les clasifico de la siguiente manera. La tipo 1 es una úlcera que es epitelial, única y en la que ya identifiqué la causa. El tipo 2 es un estromal que afecta menos del 50% del estroma, es única e igualmente identifiqué la causa. El tipo 3 es cuando es una estromal profunda o afecta más del 50% y el tipo 4 es cuando ya están perforadas. Obviamente, cada úlcera tiene un tratamiento diferente que depende también de lo que el dueño nos permita hacer. Hay dueños que dicen, sí, hágale todo, y uno puede hacer un montón de cosas, y hay dueños que dicen, no, yo no puedo hacer nada, vengo mañana. Entonces, claro, lo ideal es siempre plantearle al dueño el mejor tratamiento y en función de eso nosotros decidimos, bueno, si él no quiere hacer eso, bueno, señor, yo le he dicho lo que tiene que hacer, si no quiere hacer, hagamos lo que nos permite, pero bajo su responsabilidad. Vamos con las úlceras corneales superficiales no complicadas. Como les dije, la úlcera superficial es una úlcera que afecta solo el epitelio, que en este caso está diagramado con la línea gris, en donde hay una erosión del epitelio, puede estar desvitalizado o puede haberse ido una parte importante en donde no existe contaminación. ¿Cómo sé si no hay contaminación? Porque la recomendación es que cuando nosotros hagamos el examen oftalmológico, tomemos una muestra para citología. Obviamente se hace con anestésico tópico, una vez que pusimos el anestésico tópico. De hecho, hasta le recomendaría para estar seguros de que no es fluoresceína positivo. Hay úlceras que están reepitelizadas levemente, pero no están bien adheridas al estroma, que si yo pongo la tinción de fluoresceína y no se me tiñe, no necesariamente es negativa. Entonces, lo que hacemos es todo el examen oftalmológico, ponemos una gota de anestésico tópico, pasamos un bastoncillo o cotonete y raspamos un poco la córnea. Tomamos muestra a la vez que estamos como tratando de erosionar el epitelio o ayudar a erosionar si es que hay una úlcera. Si es que no hay, el epitelio permanece intacto. Luego de eso pongo en una laminilla y la coloreo. Después
Pueden verlo enseguida o simplemente colorean y ven si es que hay fluoresceína positiva o no. ¿Por qué es muy importante la citología? Porque la citología me va a permitir definir si hay contaminación o no, si hay cocos, bacilos, si hay un proceso inflamatorio severo, en donde yo tal vez tenga que usar medicamentos especiales, o si puedo relajarme un poquito, o incluso si es que es muy grave para ir viendo la evolución del paciente. En estas úlceras una característica es que no se observan infiltrados celulares. En realidad los infiltrados celulares se los ve como gránulos blanquecinos alrededor de la úlcera. Acá no hay presencia de cuerpos extraños ni de cilias y no hay uveitis refleja. Es importante saber que las úlceras corneales pueden producir una uveitis que no es la causa principal de la úlcera. O sea, la enfermedad de base es la úlcera y puede tener una presión intraocular disminuida, pero que una vez que se resuelve la úlcera va a mejorar. Ustedes ven en la imagen, es una fluoresceína positiva con una lesión redondeada en la parte dorsal e incluso se puede ver que ya está en proceso de cicatrización. ¿Por qué puedo ver yo que está en proceso de cicatrización? Porque, se ven justo en la parte dorsal, por encima de la fluoresceína, se ve como unos vasitos sanguíneos. Ahora ya les voy a comentar eso. Las úlceras corneales no complicadas también pueden ser aquellas estromales anteriores o que afectan menos del 50% del estroma, que en el diagrama se ve que está ya afectado el epitelio, que es de color gris, y las líneas verdes, que serían el estroma, pero está hasta la mitad. Acá puede o no haber infección bacteriana, igual la vamos a resolver o vamos a saber eso de acuerdo a nuestra citología. Se puede usar la tinción de Diffquick, es una tinción que se puede usar sin ningún problema, se puede usar Gram y también les recomiendo tener hidróxido de potasio si es que hay sospecha de hongos, que ya lo vamos a ver posteriormente. En este caso, no es lo mismo tratar cocos que bacilos, gram positivos que gram negativos, y les voy a explicar un poco el antibiótico en la parte del tratamiento. Acá tampoco hay infiltrados celulares, no hay uveitis refleja y generalmente se complica porque el paciente se rasca. Muchas veces cuando nosotros tratamos las úlceras epiteliales y que le mandamos el collar isabelino, el dueño no entiende que el collar isabelino es tan importante como colocar las gotas. Entonces, como piensan que le estorba, que no puede dormir, que no puede comer, que pobrecito no puede tomar agua, le suelen quitar y basta un segundo en que yo le quite, que se frote muy fuerte para que la úlcera se lesione. Entonces es importante hacerle saber al dueño que el collar no es opcional, es sí o sí, y si es que le saca es bajo su responsabilidad, si se complica yo le advertí. Los signos clínicos, bueno, por supuesto es fluoresceína positiva. Acuérdense que cuando el epitelio se erosiona, la estructura que tome el pigmento es del estroma. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahí pigmentado va a ser el estroma porque el epitelio se ha perdido. Puede haber hiperemia conjuntival vulvar, tanto de la conjuntiva como de la parte vulvar, que es en la cara interna del tercer párpado. Acá es importante diferenciar la hiperemia de los vasos más profundos, que sería una inyección episcleral. Si ustedes quieren o no saben cómo identificar, se puede poner una gotita de tropicamida que produce una vasoconstricción periférica y los vasos de la superficie quedan contraídos, entonces se ve blanquecino y si es que no, es porque los vasos son más profundos. Me dicen, doctora, ¿cómo sé si la úlcera es estromal? En realidad, a ver, la mejor forma de identificarlo es teniendo una lámpara de hendidura, que es la que nos va a permitir identificar la profundidad. Con el oftalmoscopio directo, también si van cambiando de dioptrías, se le podría ver, pero en general, la epitelial es como una erosión muy, muy superficial y no veo un defecto tan importante, y cuando ya es estromal es como que ya veo una gradita, ya empiezo a ver como un hundidito en la superficie de la córnea. Sí, es una complicación porque además cuando yo les digo lámpara de hendidura, la lámpara de hendidura tiene su costo. Pero generalmente, como les digo, si yo ya veo un defecto así a simple vista, me empiezo a preocupar porque seguramente ya está el estroma anterior casi que profundo. Entonces es cuando yo ya empiezo a ver defectos a simple vista.
Además, bueno, estamos en la vascularización, acuérdense, los vasos profundos son inyección episcleral y los vasos superficiales son hiperemia. También, si es que no tienen tropicamida, lo que pueden hacer es igual con un cotonete, con un bastoncillo, van presionando la conjuntiva y si hay vasoconstricción son vasos superficiales. Si no hay vasoconstricción es como que yo hago un torniquete. Ahí me queda blanco y si hago así y no está blanco es porque el vaso es profundo. Hay también vascularización corneal. La vascularización corneal es de dos tipos. Hay una vascularización superficial que nace del limbo esclerocorneal, que es donde termina la conjuntiva y empieza la córnea. Son casi como una extensión de vasos sanguíneos a partir de la córnea, que son finos y se ramifican, se les ve como arbolitos, es como un bosque. Esos son vasos superficiales. Y la vascularización profunda son vasos rectos y gruesos. A veces es mejor tener vascularización profunda porque sabemos que se está vascularizando bien la córnea. Muchas veces estos vasos a la gente le preocupan. A mí me pasa que si no les explico, una vez una señora me dijo, está con una hemorragia, no era, con un derrame en la superficie de la córnea. Claro, veía que estaba casi toda la superficie de la córnea roja, cuando en realidad esos vasos sanguíneos están ayudando a cicatrizar, están dando el aporte nutricional que necesita la córnea, oxigenando para que pueda cicatrizar. Entonces, esto también es importante a veces. A mí me gusta, por ejemplo, en mi teléfono tener las fotos de una úlcera en toda su secuencia para irle explicando al dueño. Usted va a ver esto es normal. Así se puede ver si es que está rojo, no se preocupe, para que ellos nos puedan, ellos puedan tener confianza y no se asusten. La vascularización puede ser superficial y profunda. Generalmente la vascularización empieza unos 3 días después de haberse presentado la lesión y crecen a razón de 1 milímetro por día. Esto es importante un poco para predecir si el dueño nos está diciendo la verdad, que esto empezó ayer. Si yo veo una úlcera como la de la diapositiva, yo sé que esta úlcera tiene muchos más días, seguramente unos 10 días, porque los vasos sanguíneos tienen un largo importante. Y además eso nos permite también a nosotros saber que el proceso de cicatrización está ya avanzando y está bien. Hay blefarospasmo, por supuesto, le duele, son úlceras que generan mucho dolor porque están ahí todas las terminaciones nerviosas y el dueño tiene que saber que si tiene blefarospasmo, tiene lagrimeo. ¿Qué es lo que pasa? Que con cada parpadeo es como que la lágrima se exprime desde el canto temporal hacia los orificios nasales, entonces, claro, se va exprimiendo, produce más lágrima, el sistema nasolagrimal se ve como descompensado y el excedente empieza a salir por acá. Entonces, una de las características es que le veo siempre eso mojado. Si es que le ve siempre mojado es porque tiene dolor. Y fotofobia, le molesta la luz. Si es que yo quiero saber si mi paciente va mejorando, uno de los signos es que el blefarospasmo tiene que ir disminuyendo en la medida que yo controlo el dolor. Si mi paciente llega con el ojo cerrado y a los 5 días llega y el ojo permanece abierto, quiere decir que yo estoy controlando el dolor. El dolor generalmente ocurre por el músculo del iris tiene un espasmo ciliar, los músculos están como un calambre al ojo, se empieza a contraer por dolor, lo que usamos es cicloplégicos, midriáticos cicloplégicos, que lo que hacen es relajar al músculo del iris para que éste no esté contrayéndose, el paciente no siente dolor y es cuando tenemos alivio. Estos son algunos signos clínicos. Por supuesto, todos los pacientes tienen fluoresceína positivo. Les recomiendo que pasen el cotonete una vez que hayan puesto el anestésico tópico para tomar una muestra de citología y para estar seguros que hay o no erosión. Ustedes ven en la diapositiva de la derecha, o sea, lo que pasa es que depende de cómo le están viendo. Bueno, de la izquierda, si vemos la pantalla de frente, es una úlcera central que tiene vascularización superficial, son un montón de vasos ramificados, tiene hiperemia conjuntival y una de las características es que un poco como por debajo de la úlcera hay como unos gránulos blanquecinos. Eso seguramente es una degeneración, una distrofia corneal, en donde como consecuencia de eso se ulcera con más facilidad la córnea. Esa es otra causa. Y en cambio, en la diapositiva de la derecha, ustedes lo que ven es una úlcera redonda
pequeña en un ojo que tiene mala conformación del borde de los párpados porque son irregulares. Y si se fijan, no hay vasos sanguíneos, hay muy poquitos, quizás en el canto temporal, obviamente porque es un proceso que recién está empezando. Otros signos acá, por ejemplo, en la diapositiva vemos dos tipos de úlceras. Una que es un estromal anterior, porque ya se ve como un agradito, un defecto, hay un edema marcado de la córnea, es de color azulado y apenas está empezando la vascularización, mientras que en la otra diapositiva es un verde súper intenso, hay menos edema y los vasos sanguíneos están avanzando significativamente hacia la zona de la úlcera. Es súper importante que el dueño sepa eso, que tiene que tener vasos sanguíneos. Es el momento en el que la úlcera va a empezar a cicatrizar y estamos cerca del proceso. Puede haber secreción amarillenta, verdosa, pero una vez que yo empecé el tratamiento, el dueño también hay que explicarle que es normal que la tenga como parte de un proceso inflamatorio o que incluso puede ser infeccioso, pero que en la medida que yo esté con el tratamiento o haya instaurado el tratamiento, debe tener cada vez menos lagañas sí o sí. ¿Cuál es el tratamiento? Como les dije, buscar y eliminar la causa. Si son pestañas, las pestañas, si es entropión o párpados, los párpados, si es un cuerpo extraño, hay que eliminarlo y una vez que yo elimine la causa, la cicatrización va a ir más rápido. Se puede usar antibióticos tópicos, aunque la citología no me demuestre que haya bacterias, ni cocos, ni bacilos. Toma en cuenta que la úlcera epitelial o estromal anterior se la trata como una herida abierta, tal cual, como si yo tuviera en la piel una herida abierta. Sé que no hay contaminación, pero le doy de manera preventiva. En los casos de usar antibiótico de manera preventiva, la tobramicina es una opción buena, no es tan cara, al menos acá. Yo de eso sí les puedo decir, depende de la disponibilidad de productos que tengan en el mercado. Hay una triple fórmula donde hay neomicina, bacitracina y garamicina, polimixina B, que son generalmente antibióticos triple fórmula. Esos son bastante buenos porque atacan a gram positivos y gram negativos. Y no estoy usando, yo siempre digo, un bombazo para curar algo que es simple. Entonces, se recomienda antibióticos tópicos de manera preventiva, le genera muchísimo dolor, así que vamos a usar midriáticos cicloplégicos. Hay que tomar en cuenta que la atropina es el mejor cicloplégico, es el que más va a controlar el dolor, pero consideren que la atropina produce una midriasis sostenida, que por ahí yo le pongo 3 días atropina cada 24 horas y que mantiene una midriasis de a veces una semana, 10 días, 15 días. Y acá hay que estar evaluando constantemente la presión intraocular, porque si yo dilato mucho la pupila y tengo una midriasis sostenida, puedo provocar un bloqueo del ángulo de drenaje y provocar un glaucoma secundario por una dilatación excesiva. Entonces, es importante que si usan atropina, poder evaluar siempre la presión intraocular o manejarla con precaución y evaluar cada 3 días a ver cómo va. Se puede usar ciclopentolato, que también después de la atropina tiene muy buen efecto cicloplégico. Nosotros acá, por ejemplo, lo conseguimos con mucha dificultad y es caro. Y la tropicamida, que es cicloplégico también, pero no produce un efecto de midriasis tan sostenido, no tiene un efecto tan intenso, de tal manera que tengo que usarlo cada 6, cada 8 horas. El control, yo les recomiendo como primer control a las 72 horas. Si yo estoy segura que no tengo bacterias, que no tengo causas externas que controlar como párpados, pestañas, instauro mi tratamiento y a las 72 horas le vuelvo a ver. ¿Qué es lo que debería pasar? En una semana, en 15 días máximo, estas úlceras tienen que estar cicatrizadas. ¿Por qué? Porque son superficiales, no hay contaminaciones, no están complicadas. Obviamente, collar isabelino, así sea superficial. No me importa, señor, siga con el collar 10 días, 15 días y listo, después nos olvidamos de collar. Yo muchas veces lo que le digo a los dueños es, bueno, usted decide, si no quiere ponerle, después vamos a estar 3 meses con collar y va a ser peor.
y quizás se quede ciego. A veces hay que ser medio trágico, medio fatalista para que realmente el dueño tome conciencia de la importancia. Yo lo único que siempre he pensado en el caso de la oftalmología es que se necesita un compromiso muy importante del dueño, porque si el dueño tiene que poner lágrimas cada 6 horas, quiere decir que tiene que ponerle 4 veces al día y que tiene que haber una persona o varias en la familia que se turnen para el tratamiento. Entonces, es importante que el dueño se involucre en el tratamiento, que sea consciente de la enfermedad de su mascota, porque si es que dice, no, yo en realidad en la media mañana, al mediodía, en la tarde no estoy, en la casa salimos temprano, regresamos en la noche, solo le puedo poner 2 veces al día. Claro, usted solo le puede poner 2 veces al día, pero el perro necesita recibir 4 gotas en el día. Entonces, yo, por ejemplo, en esos pacientes, digo, bueno, si usted no puede en el día, le toca madrugar, ponerle a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, e invierto el horario. De lo que se pone en el día, lo pongan en la noche. Si no cumplen los tratamientos, nada, estamos mal. O sea, en realidad, el hecho de que no cumple el tratamiento es grave porque el paciente puede empeorar. Y esa úlcera de pasar a una superficial simple, no complicada, pasa a una úlcera profunda que puede llegar a perforarse y complicada. Entonces, a mí me gusta un montón hablar con el dueño sobre la importancia del tratamiento. O sea, explicarle, mire, es importante el antibiótico para que no se infecte. Si usted no le pone esto, le duele. Si le duele, se rasca. Mientras más rápido controlemos, más rápido solucionamos el problema, nos olvidamos del collar, usted ya no viene. Entonces, tienen que estar muy involucrados los dueños y para eso es la comunicación. O sea, el dueño tiene que saber que yo estoy segura de lo que estoy haciendo y de lo que le estoy hablando. Si le explico bien, todo funciona. Yo siempre digo, tengo muy buenos clientes porque casi todos, sí, diría que casi todos siguen mis indicaciones. Entonces, claro, si siguen las indicaciones, el éxito está garantizado. Entonces, no es que yo soy una super doctora, es que ellos son unos super dueños. Entonces, eso también lo tienen que saber. Se puede subconjuntival. Podrías poner, pero tampoco va a tener. A ver, subconjuntival, las únicas subconjuntivales que uso son triamcinolona para inmunomediadas, queratitis o no sé, o también las perilesionales de episcleritis nodular granulomatosa, pero tampoco dura tanto. Tal vez una atropina, hay algunos colegas que ponen 0,1 de atropina subconjuntival, igual para producir ese efecto ciclopléjico, pero no, la única opción, y el dueño tiene que saber que la mejor penetración de la medicación en la córnea es tópica. Hay mucha gente que dice, pero inyéctele algo, dele oral porque yo no le puedo poner colillos. Tampoco nos sirve. La medicación oral va a servir para procesos del segmento posterior del ojo. Para el segmento anterior y sobre todo córnea son colirios. Y señor, son colirios. Es así, o sea, es súper importante ponerse como muy estrictos en eso. Ahí leí que dice cuánto tiempo es lo máximo que se puede usar atropina. En realidad la atropina depende del efecto que tenga. Si es que ustedes no logran provocar una dilatación importante, quiere decir que todavía tenemos que seguir usando. Yo normalmente uso una gota cada 24 horas por 3, 5, hasta 7 días máximo. Y uso en casos complicados donde ya hay perforaciones. Soy un poquito más conservadora y suelo usar la tropicamida, pero depende de cada uno. Y la tropicamida lo que sí uso cada 6 horas. Entonces, bueno, el tratamiento es importante que ustedes lo hablen con seguridad frente al dueño y no es negociable. Y yo siempre digo, bueno, si no le pueden poner, en realidad el riesgo es que se perfore el ojo, que quede ciego, que tengamos que sacarle el ojo. Entonces, cuando yo hablo de sacar el ojo, de hacer una enucleación, el dueño abre los ojos así gigantescos, me dice, no, sí, bueno, vamos a hablar, le dejan en algún lado. Pero, ¿saben? Ahora que hablo de eso, una parte grave es cuando realmente el dueño le quiere poner, pero el perro no se deja poner. Y son perros súper agresivos o que se ponen agresivos por el cono, por las gotas y todo eso. A veces se puede usar unas gotitas de tranquilizante una vez al día, una cosa así, para que pase un poco más relajado y sea más fácil poner. Y también es importante que le enseñen al dueño cómo poner los colirios.
uno entiende que es facilito y que ya lo saben. No todos saben poner colirios. Hay gente que se hace bolas, digo yo, queriendo poner y que se agarran y se ponen 5 encima del perro y el otro le pone. Entonces, si el perro está como ofuscado con tanta gente, se va a poner peor. Entonces, a veces es bueno ponerle de lado, solo uno le coge, el otro le ayuda, pero eso sí, les recomiendo muchísimo que lo puedan hablar. ¿Cuándo usar colirios o cuándo ungüentos? Se puede usar cualquiera de los dos. Yo siempre creo que es mucho más fácil poner colirios que ungüentos. Depende de la disponibilidad. Yo los ungüentos los uso muy poquito porque a mí se me hace difícil poner, entonces pienso que el dueño también. En general, los dueños, si yo les hago escoger entre colirio y ungüento, van a preferir colirio, porque el ungüento siempre les digo, bueno, le tienen que poner dentro del ojo la cantidad de un granito de arroz, una vez que le ponen, le cierran, le hacen un masajito y ahí está. Entonces, eso, frente a una gota y me voy, es más fácil la gota. Para principiantes en el diagnóstico de patologías, las coloraciones, en realidad la coloración más importante es la de fluoroceína. La de fluoroceína va a evaluar justamente las úlceras corneales. Está la rosa de Bengala, que es un colorante que no es vital, pero permite evaluar erosiones epiteliales, se usa mucho en el diagnóstico de herpes, y en humanos usan verde lisamina, que es muy parecida a la rosa de Bengala. Yo les diría que con fluoroceína sí o sí, y con rosa de Bengala les ayuda muchísimo. Son los dos que pueden usar si son principiantes. Acá, por ejemplo, tienen una en donde eliminamos la causa que provocaba la úlcera, que es un cuerpo extraño. Ustedes, si se fijan, lo que está con puntos amarillos desde donde yo saqué el cuerpo extraño, y al lado hay una úlcera. ¿Qué es lo que pasó? Que como le molestaba al perro el cuerpo extraño, empezó a rascarse y se lesionó y provocó 2 úlceras corneales. Obviamente, si yo saco la causa, le pongo collar y manejo el dolor y trato esto, cicatriza bastante rápido. Y otra causa frecuente es el entropión. Acá, por ejemplo, esta técnica que ven acá se llama tracking, en donde se le ponen unos puntos para reposicionar los párpados cuando son animales muy jóvenes. Ahora, no me gusta, a ver, hay colegas que lo ponen eso hasta que el paciente madure y ahí operen para tratar de operar una sola vez y no reoperar. A mí no me gusta mucho esta técnica. Yo me acuerdo que este era un cachorrito, me parece que tenía 2, 3 meses. Entonces le pusimos el tracking tratándole de ayudar un poco porque, como ven en la foto, ya tenía una úlcera importante, era superficial, pero ya se podía profundizar si es que seguía topando a los párpados la córnea. Y hoy en la actualidad se puede hacer inyecciones intradérmicas de ácido hialurónico, que es como un botox en donde hay una técnica, ¿no? Pero que se ponen en diferentes puntos de los párpados donde está el entropión. Ácido hialurónico es como que se infla, lo reposiciona, y en la actualidad se sabe que esa técnica hasta ahora lleva de 2 a 3 años con una buena respuesta. Entonces, claro, si yo le hago eso, es caro. Es una técnica cara, pero puede ser que con eso se corrija para siempre o que después tenga que hacer la cirugía definitiva. El entropión es una enfermedad de animales jóvenes y que muchas veces, si lo hago muy jovencito, después tengo que reoperar. Eso también tiene que saber el dueño. ¿Qué tiempo debe pasar entre uno y otro medicamento? Yo les recomiendo que mínimo esperen entre cada aplicación de colirio o de ungüento 5 minutos. Los más líquidos siempre van primero y los más espesos van al final. Entonces, si yo tengo colirios y ungüentos, le digo siempre que ponga el ungüento al final y los colirios al principio. No necesitan estar refrigerados muchos de las medicinas. Sin embargo, se sabe que si yo pongo un colirio refrigerado en el ojo, tengo más sensación de confort que si está a temperatura ambiente. Entonces, si les molesta mucho, se les puede decir que le pongan en la refri para que estén, para que cuando reciban la gota lo sientan con menor malestar. Pero si no pasa nada si es que se olvida. Igual hay que enseñarles a manejar el colirio, que no pongan la tapa con la boquilla sobre una mesa, sobre una superficie sucia, porque se puede contaminar. El hialuronato es el mismo que se usa para aplicar
No, este es ácido hialurónico dermatológico. Es el que se usa para corregirnos las arruguitas. Tienen, si quieren, o sea, les puedo pasar, hay un paper donde dice las características, es una marca que es de las primeras marcas que salieron, pero no, tiene que tener un peso molecular específico y es exclusivo de uso dermatológico. Vamos con las siguientes úlceras. Las úlceras corneales complicadas. Las úlceras corneales complicadas están las úlceras indolentes o el defecto espontáneo epitelial crónico, las úlceras corneales colagenolíticas o queratomaláceas o melting, las úlceras corneales micóticas, los descementoceles y las perforaciones corneales. Recomienda el uso de plasma para úlceras superficiales. A ver, más que plasma, se habla mucho de suero autólogo, que también puede ser heterólogo. Ahora vamos a ver en las úlceras colagenolíticas. En realidad, el suero se usa sobre todo en este tipo de úlceras, pero que controlan la colagenolisis que se produce por las colagenasas. Entonces, si es que yo no tengo eso, no es indispensable. Yo lo uso al suero porque me he dado cuenta que ayuda muchísimo en la cicatrización. O sea, me gusta mucho porque favorece la vascularización y como que la cicatrización es mejor. El principio inicial del uso del suero autólogo heterólogo era ese, que se usaba siempre en las colagenolíticas. Hoy por hoy se puede usar en todas y yo sí lo recomiendo. Igual cada 6, cada 8 horas. Yo siempre empiezo el tratamiento simple, complicado, cada 6 horas mínimo. Y en la medida que voy viendo que está bien, le pongo cada 8, cada 12 hasta que le doy el alta. Ustedes acá ven en las imágenes, son fotos de úlceras indolentes, perforadas, colagenolíticas, micóticas, las que vamos a hablar ahora. Vamos con la úlcera que antes se conocía como indolente. Como les dije, es un defecto espontáneo crónico del epitelio corneal. Sus siglas son esas, o en inglés, que es las siglas al revés. Son úlceras que tienen como característica de ser del epitelio corneal. Solo afectan al epitelio corneal. Son úlceras que generalmente son crónicas, más o menos pueden tener un tratamiento de 1 a 6 meses. Son muy dolorosas, como recordemos que dijimos ya, las terminaciones nerviosas de la rama oftálmica del nervio trigémino están en la superficie, en el epitelio, entonces generan mucho dolor y por lo tanto el paciente tiene un montón de blefarospasmo, tiene pífora, se topa, se rasca, está siempre esto mojado y a ver, aquí una de las características es que el borde de la úlcera se le ve como desprendido, se llaman bordes redundantes. Y me distraje porque tenía que corregir esto. El epitelio no se adhiere al estroma, o sea, tiene la capacidad de regenerarse, pero no se puede pegar, no se puede adherir. Antiguamente se pensaba que era por una deficiencia de hemidesmosomas. Los hemidesmosomas que también existen en la piel, si yo no tengo hemidesmosomas, no logro que el defecto se cede completamente. De tal manera que cuando pasa un bastoncillo, se desprende todo ese epitelio y vuelvo a tener la úlcera. En la actualidad, no en la actualidad, ya hace algún tiempo existen muchos estudios de histopatología en donde en realidad se cree que entre el epitelio y el estroma se forma una membrana hialina avascular que no permite que se adhiera. Y esto es importante porque en el tratamiento que ya vamos a ver, yo logro que esa membrana se adelgace o desaparezca para que se selle. Los signos clínicos son fluoresceína positivos. De nuevo tenemos hiperemia conjuntival o vulvar. El edema corneal que se va a producir es porque el epitelio está lesionado, entonces está filtrándose agua desde la película lagrimal al estroma, que es variable dependiendo del tiempo, pero en general no es un edema tan intenso, suele ser perilesional. Los edemas intensos generalmente son del endotelio. La vascularización corneal acá se caracteriza por ser escasa. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos vasos superficiales que los vemos ramificados como arbolitos tardan mucho en presentarse.
Y hasta que no aparezcan los vasos a partir del limbo esclerocorneal, la úlcera está en veremos, no se cicatriza. Esos bordes redundantes son bordes desprendidos, que es como ven en la imagen, es como que tuvieran todo el borde del epitelio replegado hacia afuera. Eso, si yo paso un cotonete, lo desprendo y probablemente se me desprenda toda la extensión de la córnea. No se preocupen, si eso pasa, en realidad yo recomiendo hacerlo porque es una especie como de curetaje y estoy tratando de eliminar esa membrana hialina vascular para que cicatrice más rápido. Pero por supuesto hay epífora y blefarospasmo. O sea, todos estos signos son característicos de cualquier úlcera. Acá lo característico es que tarda mucho en vascularizar y que estos bordes son desprendidos, como se ve en la imagen. Por ejemplo, yo acá tenía una úlcera chiquita, que se me tenía poquito. Paso el cotonete y se me desprende casi toda la superficie de la córnea. ¿Qué vemos acá de característica como bastante particular? Bueno, a veces la fluoresceína se infiltra por debajo del epitelio que está desprendido y los bordes siempre van a ser irregulares. Son muy, muy irregulares. Y yo quizás yo tenga esta forma y la próxima semana que lo vuelva a ver, ya no se me desprende ahí, sino que se me desprende solo en la superficie dorsal y la siguiente solo en la parte ventral. O sea, varía mucho. Pero acá es característico fluoresceína positivo, epiteliar de bordes desprendidos, vasculariza con dificultad y los bordes son irregulares. Es muy, muy característico. El tratamiento, igual que una úlcera epitelial, acá no es que se complica por profundidad, se complica por el tiempo en el que tarda en recuperarse. Obviamente, como es una herida abierta, antibióticos de manera preventiva, pueden usar triple fórmula. Como es epitelial, genera muchísimo dolor, entonces usamos midriáticos cicloplégicos. Me dice, el cotonete seco embebido en poco suero. Es seco y de preferencia estéril. Si yo tengo cotonetes, a ver, tengo que estar en un ambiente muy, muy sucio para que pase el cotonete y se me contamine la úlcera, pero siempre traten de usar cotonetes estériles secos, porque si es húmedo, el epitelio no se va a pegar al cotonete y no se va a desprender. Y cuando ustedes van a hacer la toma de muestra para citología, igual seco. No, nunca necesitan embeberlo en suero ni en nada, o sea, siempre va a ser seco. El tratamiento de esta úlcera también es del debridado, que puede ser debridado con cotonete, puede ser una queratotomía superficial. ¿Cuándo decido yo hacer la queratotomía? Cuando el dueño me lo permita. Una vez que llegue el paciente y que diagnostico, estas úlceras muchas veces van, en mi caso, a la consulta de especialidad porque el médico ya le trató y no se cura. Lleva así 2 meses. Entonces, claro, le veo 2 meses, está igualito que en el día 0 y resulta que es una úlcera indolente. No es que yo voy a mejorar mucho ese tiempo, pero el dueño ya va a saber que se va a demorar un montón. Entonces, claro, la cosa ahí, las condiciones cambian. El dueño sabe que es una úlcera, que si bien es superficial tarda muchísimo en cicatrizarse y que si él quiere, seguimos 2, 3 o 4 meses más con tratamiento que puede ser que lo modifique y que mejore, o puede hacer una queratotomía superficial. La queratotomía en general hay de 2, 3 tipos. Puede ser en rejilla, en donde yo esto lo recomiendo hacer con microscopio quirúrgico y si no, con unas gafas lupa de buen aumento. Lo que se hace es con una agujita de insulina, se hace unos raspados sobre el epitelio sin llegar o sea, pueden lesionar el estroma, obviamente, superficial, y hago una rejilla. Si es que ustedes hacen muy profundo, cuando les cicatrice, les va a cicatrizar como una tabla de ajedrez. Entonces, de eso hay que tener problema. También se puede hacer con el Diamond Burr. El Diamond Burr es un rotor específico para ojo, que es el que no hay diferencia significativa estadísticamente hablando en estudios, que sea mejor en rejilla que el Diamond Burr. Lo que pasa es que el Diamond Burr a mí me gusta porque es con un rotor muy chiquito y se desprende todo el tejido, adelgazo o elimina esa membrana hialina vascular. Entonces, por eso me gusta más. Y también se puede hacer con el cautín o, bueno, con el bobby. Hay un bobby que tiene unas puntas finitas
se llama queratoplastia térmica. En realidad se le topa la superficie de la córnea y eso permite que se pegue el epitelio al estroma. Esa técnica, la verdad, solo les recomiendo en pacientes que tienen además degeneraciones corneales. Eso es un poco más avanzado, pero también es una técnica. Dependiendo del grado de dolor, los analgésicos tópicos que recomendaría en casi los horarios, atropina, el cicloplégico más potente, o sea, el que más va a controlar el dolor. Después el ciclopentolato y finalmente la tropicamida. La atropina cada 12 o 24 horas por 3, 5 hasta 7 días. Yo ciclopentolato no uso y la tropicamida la uso cada 6 o 8 horas. Una sola gota es suficiente y si no están seguros le pueden poner 2. También se podría usar carprofeno, tramadol si es que creen que el dolor es muy intenso. Yo tengo la teoría de que la mejor medicación es la tópica y que no sirve tanto la medicación oral. Obviamente les ayuda, pero no les ayuda tanto. Pero en cambio siento que es un placebo importante para el dueño. Entonces ya si yo le doy una pastilla y el dueño le ve mejor es porque le ve mejor y así no esté mejor, el dueño lo ve mejor. Entonces también se sienten como más contentos con el tratamiento. La tarsorrafia, no necesitan tarsorrafia acá. La verdad que no. Analgésico en ojos, buena pregunta. Yo hasta ahora no les he hablado de antiinflamatorios más que los cicloplégicos. Bueno, se sabe que los corticoides inhiben la vascularización y están contraindicados en las úlceras corneales. Los AINES tienen un uso controversial en donde se puede o no usar. Se sabe que pueden llegar a retrasar parcialmente la cicatrización, de tal manera que yo no uso para nada antiinflamatorios, AINES, antiinflamatorios no esteroidales, sino cuando ya tengo el fluoresceína negativa y para remodelar la cicatriz, para que la cicatriz quede más bonita. Eso, por eso les digo, acá es cada maestrito con su librito. Yo no lo uso, no es gravísimo, pero prefiero no usarlo. Entonces, hay una úlcera que ya les voy a mostrar, que en esa la podemos usar, pero si no, yo en general no uso. Y sí les puedo decir que dentro de los analgésicos AINES, en el ojo el diclofenaco es el que mejor acción tiene y el que más se recomienda. Pero depende un poco de ustedes. La siguiente úlcera. A ver, me dicen, ¿qué opino del EDTA? Vamos a hablar en las colagenolíticas sobre el EDTA y algunas otras opciones, que es justo en esta parte, entonces voy a responder eso. La úlcera colagenolítica es una urgencia oftalmológica. Ahí está la Cruz Roja. En esta no puedo perder tiempo, tengo que estar segura de todo y tengo que actuar de inmediato y el dueño sabe que estamos en contra del tiempo. Es una úlcera que se la llama colagenolítica, melting, deshecha o queratomalacia. La principal característica de esta es que es una úlcera muy inflamada y contaminada. Y tanto las células inflamatorias como las bacterias tienen actividad colagenolítica, es decir, que destruyen las fibras de colágeno que hay en el estroma. Acuérdense las fibras de colágeno que están paralelas y que entre esas hay queratocitos. Estas úlceras, estas fibras se desintegran y pierde entonces el estroma su soporte. Se pierden las fibras de colágeno, que generalmente nos da como 24 horas para tratar de controlar la actividad de los microorganismos y hay un alto riesgo de perforación. ¿Cuál es la característica de esta? Las bacterias y las células inflamatorias liberan colagenasas. Estas colagenasas destruyen a las fibras de colágeno del estroma. El estroma pierde rigidez. Generalmente es central y se ve como un moco que le cuelga en el ojo. La bacteria más comúnmente involucrada en esto es la pseudomonas. En humanos también está el estreptococo. Hay una inflamación severa. Los neutrófilos también pueden producir colagenolisis y el riesgo de perforación es inmediato. O sea, si yo no actúo rápido, ese ojo se pierde literalmente.
¿Cuáles son los signos? Obviamente son fluoresceína positivos y tienen un aspecto gelatinoso. Es como que se ve como un coágulo de gelatina, generalmente en la parte central. Obviamente hay hiperemia conjuntival, hiperemia vulvar, el edema. A veces ya no llego ni siquiera a ver edema, como en esta imagen, en esta diapositiva, solo se ve el moco. No veo si hay edema, no hay edema, si hay ojo, no hay ojo. O sea, no sé, muchas veces no se puede ver nada. Hay vascularización dependiendo del tiempo, si es que ya ha pasado varios días o si es que la contaminación fue hace 24, 48 horas, todavía no hay crecimiento de vasos sanguíneos, hay muchísimo dolor, epífora, la secreción ocular es verdosa, abundante, amarillenta, muchas veces vienen con el ojo cerrado, uno le empieza a limpiar, abre y se encuentra ya con el coágulo como de gelatina. Y aquí ya hay una uveitis severa. Aparte del dolor de la úlcera, empieza a haber mucho dolor en la parte de la uvea. Miren, las imágenes son como coágulos de moco que están colgando generalmente en la parte central. Están muy, muy sucios los ojos alrededor. Acá, por ejemplo, están ya limpias. Bueno, una más limpia que la otra. A mí me gusta siempre limpiarle para que el dueño pueda ver. Si yo no le limpio, el dueño ni siquiera sabe mucho de qué se trata. La mejor foto que tengo yo creería que es la que se le ve la fluoresceína positiva como un cono verde que parece un marshmallow. Bueno, esa es la colagenolisis. Esa se está casi que colgando y el perro tiene un riesgo de pérdida de visión importantísimo. Cuando ya hay uveitis, recomiendo usar atropina. La atropina en realidad la recomiendo usar con o sin uveitis porque es la que controla el espasmo ciliar. El problema de la uveitis es que la uveitis responde súper bien con corticoides. Entonces, como hay uveitis severa y no puedo usar corticoides, aquí es donde uso los AINES, el diclofenaco. Aquí sí recomiendo y es en el caso en donde yo uso. ¿Cuál es el tratamiento? Buscar y eliminar la causa. ¿Qué es lo que hago? Que con mucho cuidado tomo una muestra de citología y de ser posible hasta mando a cultivo. Obviamente como el cultivo tarda 3, diría de 48 a 72 horas, yo acá uso un antibiótico y aquí sí un antibiótico de amplio espectro. Para mí un antibiótico de amplio espectro es la moxifloxacino, el gatifloxacino, que tienen súper buena penetración en la córnea, son de tercera generación y atacan contra gram positivos y gram negativos. Usos midriáticos cicloplégicos. Acá, por ejemplo, no me gusta tanto usar la tropicamida, sino que uso la atropina. Primero, porque controla mucho mejor el dolor y porque si se perfora, cuando hay dolor, la pupila se contrae, tiene miosis. Y si yo tengo un huequito por acá, tengo miosis, es más fácil que tenga una perforación, un prolapso del iris. En cambio, si está dilatado, por más que, así, si está dilatado, por más que tenga un hueco, la pupila tiene pocas opciones de que se salga, de tal manera que acá se recomienda muchísimo la atropina. Anticolagenasas. Anticolagenasas tenemos el suero autólogo, el suero heterólogo, tenemos el EDTA, tenemos las tetraciclinas, tenemos la acetilcisteína, que se pueden usar todas estas. Por ejemplo, las tetraciclinas, acá se puede, por ejemplo, usar doxiciclina oral por un efecto anticolagenasa. Tomen en cuenta del riesgo de irritación del esófago y vómito, entonces con abundante agua. A mí el suero autólogo me gusta. El problema es que si tengo un perro pequeño, tengo que tomar mucha sangre para que me salgan 5 ml. Entonces, al dueño no le gusta, le incomoda, yo no puedo este perro presionarle mucho para sacar, por ejemplo, sangre de la yugular en mucha cantidad, porque como está que ya se perfora, entonces tengo que manejarlo con mucho cuidado, tengo que evitar presionar la parte de la tráquea para que no tose y se termine perforando el ojo. Así que acá usamos nosotros acetilcisteína, que se puede usar acetilcisteína al 5%, quiere decir que se diluye 500 miligramos de acetilcisteína endovenosa en 10 ml, se coloca en un goterito y se le da. Otra ventaja que tiene frente al suero es que el suero autólogo o heterólogo es muy fácil que se contamine.
Acuérdense que es casi que un medio de cultivo, entonces hay que manejarlo con mucho cuidado. Y bueno, las tetraciclinas se pueden usar sin problema. La doxiciclina 5 miligramos por kilo. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo el tiempo que ustedes necesitan para controlar la colagenólisis, pero generalmente les diría que 5 o 7 días máximo. Y si no, simplemente tópico. Antiinflamatorios del diclofenaco, igual cada 6, cada 8 horas. Cicatrizantes, a mí me gusta el condroitin sulfato, que lo tenemos acá y funciona muy bien, así que no hay problema. Collar isabelino, por supuesto, y control en 24 horas. Si es que no ha mejorado o mejoró, controle la infección, pero está a riesgo de perforarse, va a cirugía. Acá es súper importante que el antibiótico hagan una impregnación cada hora o máximo cada 2 horas la gota. Y si no le puede poner el dueño, me lo deja y yo lo voy a poner, le dejo hospitalizado y controlo eso. ¿Por qué? Porque si espacío mucho, la colagenólisis provocada por las bacterias es más rápida y se puede perforar. ¿Podría decirme cómo se ve un ojo perforado? Sí, ya te voy a mostrar en fotos más que decírtelo y es evidente. Esto para el tratamiento de la colagenolítica. El desementocele. El desementocele, acuérdense que es cuando se rompe la membrana de Descemet, que es una membrana avascular, acelular, muy elástica y resistente, pero es cuando ya se ha perdido prácticamente todas las capas de la córnea, solo nos queda el endotelio. Acá generalmente el riesgo principal es que se tope y se perfore. Y habitualmente está infectada. Dice, la acetilcisteína es en tabletas efervescentes, no, es en solución inyectable. Hay unas ampollitas de solución inyectable, marca como acetilcisteína. Acá en Ecuador el nombre comercial es Fluimucil y hay también Fluimucil en efervescente. Tiene que ser el de uso endovenoso. Si no, no, el efervescente ni se les ocurre usar en ojo. Miren, una de las características principales de esta es que es fluoresceína negativo en la membrana de Descemet. Lo que se colorea es los bordes. Si ven, acá solo se colorean los bordes. Esta es un desementocele. Y disculpe, ¿cómo utiliza el EDTA? Yo no utilizo EDTA, pero lo que se puede hacer es en los tubos de EDTA, se hacen lavados, tiene que ser con agua destilada. Acá sí no se usa, por ejemplo, lactato. Acuérdense que el EDTA es un quelante del calcio y el quelante del calcio evita la formación de colagenasas. Entonces, no lo pueden diluir en lactato ni en ninguna de estas. De hecho, ni siquiera les recomiendo en solución salina. Lo que se hace es, se diluye el contenido de los frascos de EDTA en agua destilada. No sé la dosis, la verdad, no sé cómo se la prepara, pero más que no sé la dosis de DTA del 1 al 4% y generalmente se usa al 2%. Habría que mandar a preparar y si no, sé que se los hace con el EDTA de los tubitos de capuchón lila, pero no sé la cantidad, pero es EDTA al 2%. Y se le pone la misma frecuencia, casi todos, ya les digo, cada 6 horas, igual que usaría el suero autólogo o la acetilcisteína. En el desementocele, como les comentaba, la característica más importante es que la córnea, acá el defecto corneal más bien solo se va a teñir va a atrapar fluoresceína en los bordes, que es donde está el estroma afectado, porque el desementocele o la membrana de Descemet no absorbe el colorante de fluoresceína. Entonces se ve un punto negro en el fondo con los bordes periféricos de color verde y generalmente es una membrana transparente que hasta me permite casi que ver el ojo hacia adentro. Tiene edema corneal, que puede ser más o menos severo dependiendo del tiempo, vascularización igual si es que ya ha pasado mucho tiempo, epífora, blefarospasmo. Aquí también, ya en esta siempre va a haber uveitis moderada y el defecto es evidente. Acá yo veo y sé que es un desementocele. Miren, se puede ver como un defecto muy profundo con el fondo negro o se puede ver como en esta otra imagen en donde yo alcanzo a ver una como ampollita, es como una ampolla de agua que se forma. Quiere decir que la membrana de Descemet está estirándose hacia arriba y en cualquier momento se perfora.
Hay vascularización, hay edema. Acá, por ejemplo, hay edema focalizado, hay vascularización dependiendo del tiempo. El tratamiento sería trasplante de córnea. Puede ser. Lo que pasa es que, bueno, para el trasplante de córnea tenemos que tener córneas conservadas o puede ser un trasplante en córnea fresca. Hay que tener experiencia en el tema quirúrgico, microscopio quirúrgico, equipo especial y práctica. Normalmente el trasplante de córnea más bien se lo hace en degeneraciones corneales. Acá lo que se puede hacer es corregir el defecto con membrana amniótica, por ejemplo. Con membranas, en realidad, con fibromembranas se puede hacer. Hay de diferentes tipos y hay membranas comerciales. De eso ya les voy a mostrar. ¿En qué tipo de úlcera uso la tinción de rosa bengala? En las epiteliales, cuando tengo sospechas sobre todo por herpes o en donde hay erosiones epiteliales. Acuérdense que esta generalmente lo que hace es teñir de rosa las estructuras desvitalizadas, que puede ser incluso la conjuntiva cuando hay, por ejemplo, defectos de mucina en el ojo seco, pero en el ojo seco de calidad, no de cantidad, y en el herpes como lo más común. En estos defectos de descematoceles se ven, como ven ustedes, como ampollitas o una cosa profunda transparente. El tratamiento, por supuesto, sigue siendo una emergencia quirúrgica porque tiene un alto riesgo de perforación. Aquí es muy importante la evaluación prequirúrgica, o sea, ver qué tan complicado está el ojo, incluso por dentro, para hablar de un pronóstico con el dueño. A ver, ¿sabe qué? Lo que podemos hacer es esto, ¿tiene expectativas visuales o no? ¿Me puede funcionar o no el tratamiento? Igual, citología, cultivo y antibiograma transquirúrgico. Se debería hacer sí o sí un recubrimiento quirúrgico, ya sea con membranas, corneal, conjuntival, de cualquier tipo, y hay de diferentes tipos. Es un poco arriesgado, pero se puede no hacer tratamiento y solo hacer un tratamiento médico. Acá, si es que el dueño, por un tema de costos o porque le da miedo a la anestesia, no quiere, no sé, la razón que sea, y no quiere hacer cirugía, se le da tratamiento médico bajo su responsabilidad y uno tiene que explicarle que si es que yo decido hacer cirugía es para mejorar las expectativas visuales y conservar el globo ocular. O sea, tiene que quedarle claro eso, que mientras más opciones quirúrgicas tengo, es mejor. Obviamente, depende de cada uno. Por ejemplo, es la imagen de acá, es un colgajo o un flap de tercer párpado de membrana nictitante, que es un flap que es bastante sencillo de hacerlo, lo pueden ustedes hacer sin necesidad de un equipo especial, tienen que sí saber bien la técnica quirúrgica, se le deja de 2 a 3 semanas, se le medica a través de la conjuntiva el tratamiento que hemos estado hablando, a las 2 o 3 semanas se quita el flap y se ve cómo está. Generalmente actúa como un lente de contacto, también se pueden usar lentes de contacto, los de humanos tienen una curvatura diferente, el problema es que el lente de contacto no permanece más de una semana. No son tan caros y a mí me gusta mucho este flap. Depende, como les digo, de la experiencia y el gusto de cada uno. Yo soy amante del flap de tercer párpado, me va muy bien, las cicatrices son muy discretas, depende de cada uno. Ahora yo les voy a mostrar imágenes. Ustedes decidirán y se irán adaptando a la técnica que mejor les funcione y como mejor les vaya. Cuando hay perforación del ojo, ¿se debe hacer enucleación? Yo les diría que la enucleación está solo considerada en tumores y en prolapsos oculares cuando hay más de 2 músculos extraoculares lesionados. De ahí no. Máximo, lo que puede pasar en estos es que yo corrija el defecto, que el ojo sea no visual, que se atrofie y que mantenga la estructura ocular pero no le haya secado, o que sí puede ocurrir es que haya adherencias importantes que se llaman sinequias anteriores o posteriores y dependiendo del tipo de sinequia provoque un glaucoma secundario y ese glaucoma secundario lo complique. Pero bueno, eso es un poco más complejo y es tema de otra charla, pero si no la enucleación no la consideraría. Los tratamientos quirúrgicos, bueno, vemos un diagrama de un flap de tercer párpado, vemos un flap pediculado. En el flap pediculado lo que se necesita
desde mi punto de vista, es microscopio quirúrgico, instrumental, quirúrgico y experiencia del cirujano. Y hay un flap de 360 grados que es igual con conjuntiva. Estas son como técnicas más avanzadas. Yo diría que en la práctica diaria un flap de tercer párpado funciona bien, no es complejo y para mí tiene buenos resultados. Este es uno de los primeros flaps pediculados que hice. En realidad puse, no está tan bonito, es una sutura más gruesa de la que debería haber usado, es de un gato, pero si se fijan entre el antes y el después, la diferencia es que en el después se fue aclarando mucho más la córnea, pero en realidad el tratamiento quirúrgico frente al médico es que el médico casi siempre va a dejar menos cicatriz que el quirúrgico, sea el que sea, incluso con membrana. Obviamente, en la medida que uno va pasando el tiempo, va perfeccionando sus técnicas quirúrgicas y cada vez le queda más lindo, pero eso depende de la práctica que tenga cada uno. ¿Recomiendo las lágrimas artificiales? Sí, porque puede haber una desecación de la córnea y esa desecación provocar la úlcera. Yo el condroitin sulfato que les ponía como cicatrizante también lo uso a su vez como lágrimas artificiales, entonces combino los dos. ¿Cuánto tiempo tenemos para que la úlcera colagenolítica no se perfore? 24 horas. Hay que actuar ya, no nos da más de 24 horas. ¿Qué medicación podemos usar para la eliminación de la cicatriz? Los AINES. Los AINES mejoran la disposición de las fibras de colágeno y disimulan bastante. Pero depende, la cicatrización acá depende de cada individuo. Así como la gente tiene cicatrizaciones más bonitas que otras, acá también. Pero en general, si yo tengo un buen manejo, la cicatrización puede ser más discreta. Por ejemplo, el pug o el carlino tiene una cicatrización horrible, hagan lo que hagan. Y encima más, como tiene los ojos saltones, eso me olvidé de comentarles, que se sabe que las razas braquicefálicas tienen una disminución de la sensibilidad corneal. Casi todos los braquicefálicos tienen el ojo más saltón, ¿no es cierto? Más salido. Y encima más tienen menos sensibilidad. Entonces, eso hace que ellos tengan mayor predisposición a las úlceras, porque se les pasa la hoja por encima y no se dan cuenta. También las fibrosis que generan las cicatrices disminuyen la sensibilidad. Al disminuir la sensibilidad, el paciente parpadea menos. Si parpadea menos, distribuye menos película lagrimal y tiene más predisposición a tener erosiones epiteliales. Entonces, como que un círculo vicioso. ¿Ese flap quedó un poco grueso? No, para mí está grueso, pero no quedó tan mal. Generalmente lo que tienen que hacer es una capa muy, muy delgadita para que la cicatriz sea más tenue. Pero sí, a mí no, como que no me gusta mucho este, pero este es mi primer flap. Entonces siempre me siento orgullosa de que para ser el primero que hice no quedó tan mal. No que esté bien, pero también hay que ver el lado bueno y no todo es perfecto en esta vida y todos tenemos que saber que de los errores vamos aprendiendo. Ojalá no cometiéramos ninguno, pero esta es mi realidad. Vamos con la perforación corneal. Acá la estructura está colapsada. Hay un defecto corneal completo. El prolapso es prolapso del iris, del fibrina e incluso de cristalino. La cápsula, la cámara anterior está colapsada, o sea, no hay un humor acuoso, está pegado casi que el iris a la córnea y el pronóstico es muy malo. Dice, ¿cuánto tiempo debe quedarse el flap? En este caso, el flap, una vez que se hace, dependiendo, una vez que ya está adherido, lo que hay que cortar es el flap en la parte dorsal, para que se desprenda de la conjuntiva y después se vaya como contrayendo. El flap no se lo saca, lo que se sacan son los puntos y después ese pedazo de conjuntiva se empieza a fusionar con el con el epitelio y se hace una sola estructura. Después va desapareciendo la cicatriz, pero el flap no se saca, se sacan los puntos, lo único que se hace es cortar en la parte que hicimos la extensión, digamos. Los puntos son con sutura reabsorbible, se puede hacer con sutura reabsorbible o no, o la no es polidactona, bueno, ya me voy a acordar. Generalmente igual los puntos hay que sacarlos, nunca se los deja. En la perforación corneal. La perforación corneal, alguien me decía cómo se ve perforado, así.
o me cuelgo una estructura de adentro que generalmente es fibrina, o tengo ese punto negro, café, como lo quieran ver, es el prolapso del iris. Entonces acá los signos son evidentes. Tengo un hueco por donde se me sale casi que el ojo, e incluso puede llegarse a salir el cristalino. Miren, acá esto amarillo que les decía, esto es infiltrados. Y encima más es un coágulo de fibrina, vemos pigmento café que viene del iris, hay con más blancos, menos blancos, con rojo, hay edema corneal, hay vascularización, obviamente dependiendo del caso, hay unos que son inmediatos, como en esta foto, que solo se ve un coágulo de fibrina e infiltrados celulares, en donde hay edema, pero no hay vascularización. Y en cambio en este ojo, que fue en el ojo de la derecha, en donde se ve que tiene un montón de vascularización, pero acá hubo un problema porque le empezaron a poner corticoide, se perforó en el proceso de cicatrización y se arruinó todo. El tratamiento obviamente es una emergencia quirúrgica. Aquí hablamos de cirugía. Se tiene que hacer una evaluación prequirúrgica igualmente para poder hablar con los dueños del pronóstico. El dueño tiene que saber que lo que estamos haciendo es para tratar de conservar el globo ocular y conservar la visión, pero no es de buen pronóstico visual. Muchas veces acá lo que intentamos es conservar el globo ocular. Se hace ecografía ocular muchas veces porque si no, yo no puedo ver qué tan lesionado está en la parte interna. Eso depende de la experiencia y hay que tener mucho cuidado. El cultivo y antibiograma igual es transquirúrgico y acá hay que rellenar la cámara anterior. ¿Se acuerdan que les dije que se colapsa? Bueno, se hace un relleno, se usa una solución de viscoelástico que es igual una especie de ácido hialurónico, de hialuronato de uso oftalmológico. Ustedes acá ven, estas son las imágenes del mismo paciente. Este es un gato. En realidad no tenía una secuencia tan bonita de un perro, en donde está completamente perforado. Esto, la cirugía la hicimos a las 24 horas porque no lo hicieron de inmediato. Se rellena la córnea, la cámara anterior, se sutura la córnea, vemos que hay uveitis, hay una rubeosis iridal, se nota porque el iris del gato era más claro, se ven como vasitos sanguíneos en la superficie del iris, el defecto, la cicatriz, la fluoresceína, y van mejorando. Los gatos tienen una característica que la cicatrización es muy bonita con relación al perro, pero bueno, tampoco es tan malo. Este es el antes y el después. El gatito acá conserva, por ejemplo, la visión. Obviamente el dueño, una vez que está todo bien y que salió casi, que para mí perfecto, me dice, pero le queda una sombrita blanca. Para que no haya cicatriz en la superficie de la córnea en un paciente, no tiene que lesionarse nunca. Esa es la única opción para que no haya cicatriz. Que su perro, su gato nunca se haya lastimado. Si se lastimó, tiene que saber que le va a quedar una sombra, como una nube, más marcada, menos marcada. Puede haber incluso manchas de pigmento con melanosis por migración de melanocitos del limbo. Pero bueno, eso ya nada, ¿qué podemos hacer? Es así, pero va bastante bien. Acá es una perforación corneal de un PUG, de lo que les hablaba que son horribles. Al día 0, el flap de tercer párpado. A los 15 días, a mí me gusta dejar el flap de 15 días a 3 semanas. El perro acá ya se le abrió un punto a los 15 días, entonces saqué el flap. Tiene un tejido de granulación intenso. A los 30 días lo vuelvo a ver, ahí hay un leucoma, que es esa cicatriz blanquecina que está ahí, que yo a este perro no lo volví a ver, era un paciente derivado. Le traté todo, llegué al día 30, le dije que estaba muy bien, que le daba el alta y que me gustaría evaluarlo después. Como ya está bien, no lo llevaron de nuevo, pero también conserva visión. Entonces, claro, si es que yo logro actuar rápido, los dueños son comprometidos, saben que se puede quedar ciego, que incluso se puede contaminar y hacer una infección interna, perder el ojo, muchos de esos clientes siguen las indicaciones. Este es otro, que es una de las fotos anteriores, igual es un PUG, tiene un defecto profundo.
hay una perforación y periféricamente ustedes ven que se ve el defecto, que incluso ahí hay una lesión estromal profunda que afecta más del 50% del espesor de la córnea. Y en el después, el leucoma, esa mancha blanquecina, los PUG encima más, acá tienen por el pliegue nasal prominente, tienen también melanosis, que es lo que se ve ahí. Hay algunos, miren, los vasos sanguíneos que yo les decía, se llaman vasos sanguíneos fantasmas, recubren toda la herida y después desaparece, pero algunos son como extensiones de la conjuntiva, son límbicos y que pueden quedar. No es tan grave. Las úlceras micóticas. Estas en realidad son bastante raras, se le llama también absceso estromal. Generalmente es más común en los equinos por las pesebreras en donde hay más posibilidades de hongos o dependiendo las condiciones geográficas. Yo vivo en una zona que es muy seca de altura, en donde realmente es casi rarísimo encontrar. Yo hasta ahora he visto una sola úlcera micótica, que es la que les voy a presentar, pero en este caso a mí se me asoció por un paciente tratado por ojo seco, en donde uso medicación inmunosupresora, estaba usando tacrolimus y a partir de eso algo pasó y se contaminó. Generalmente acá lo que nos pasa es que los hongos o incluso puede haber bacterias están en el estroma corneal. O sea, el epitelio está normal. Yo pongo fluoresceína y no se tiñe de verde, no es fluoresceína positiva, pero se ven opacidades algodonosas o blanquecinas en el ojo. Ustedes ven acá, son esas manchas blancas. Tiene vascularización, pero esta vascularización es parte de su proceso de ojo seco. Pero es fluoresceína negativo, hay hiperemia conjuntival y vulvar, puede haber edema, vascularización corneal, las manchas blanquecinas que pueden ser algodonosas, pero acá la característica es que, si ven, no son como unas manchas blanquecinas superficiales, son unas manchas blanquecinas que nosotros les vemos como más profundas en el estroma. Hay epíforo y blefarospasmo. El tratamiento, acá es determinar el agente etiológico. Muchas veces, como la contaminación está en el estroma, tengo que hacer una queratotomía, lesionar un poco el epitelio para poder tomar muestra del estroma. Se hace cultivo, antibiograma, citología. Dependiendo lo que yo encuentro, doy el tratamiento. A veces pueden necesitar tratamiento quirúrgico, dependiendo el tipo de resultado que tengo. Generalmente son bacterias bastante agresivas, entonces usamos un antibiótico de amplio espectro, volvemos al amoxifloxacino o gatifloxacino, midriáticos cicloplégicos, porque genera dolor, y si es que es por hongos, lo mejor es el voriconazol. El voriconazol, acá por lo menos, cuesta como $150 esta ampollita, y lo que hay que hacer es prepararlo en una solución oftalmológica con lágrimas artificiales. Dice, aparte del tacrolimus y la ciclosporina, ¿qué medicamento puede usar en keratoconjuntivitis? A ver, la ciclosporina es de elección. En la actualidad se sabe que la respuesta del tacrolimus es mejor a la keratoconjuntivitis, básicamente porque la penetración en la superficie del ojo es mejor. Y se está usando otro medicamento inmunomodulador que es el sirolimus, pero tiene todavía pocos estudios. Les diría que ciclosporina y tacrolimus los más usados hasta ahora y funcionan todos bien. Si ya no le funcionan es porque tal vez tengamos, acuérdense que en el caso del ojo seco el tratamiento es politratamiento, se tienen que usar humectantes, se usan lágrimas, se puede usar acetilcisteína para el tema del moco, se puede usar omega 3, omega 6, ahí es multimodal, o sea, se usan muchas cosas para tratar de controlar. Y si ya no funciona es porque efectivamente la glándula lagrimal principal ya no funciona. Y en realidad sin tratamiento empeora. Si ya no funciona nada, lo que tendríamos que hacer es una transposición del conducto parotidio. Son las infecciones micóticas por lesiones, no. En realidad las infecciones micóticas son extremadamente raras en gatos y en perros, pero pueden existir. Y se asocia mucho, como les dije, a pacientes que tienen o son terapias inmunosupresoras. Puede ser, por ejemplo, por PANUS, por ojo o queratitis superficial crónica inmunomediada y por
ojo seco, en donde la inmunidad local está afectada y por eso tienen más predisposición. Pero no son comunes. Acá tenemos el mismo paciente. Miren, le vi al día 0 y estaban las lesiones como profundas. El día 7 encima más se me empieza a teñir en la parte central de verde porque además tengo una úlcera con fluoresceína. Luego, ustedes van viendo, van pasando los días y no es que mejora mucho, empieza a haber mucha vascularización. Al día 14 empiezo a ver como un poco más tenue. El día 30 ya respiro y al 60 está mucho mejor. Yo hasta el día de hoy a este paciente lo sigo viendo, ya han pasado como unos 2 años, le sigo tratando. Después de eso me quedé tan asustada que decidí no usar ni ciclosporina ni tacrolimus y le manejaba solo con condroitin sulfato. Me fue bien hasta que hace, será unos 6 meses, empezó de nuevo con lagañas. Bueno, esto no ocurrió enseguida, ¿no? Hace 2 años. Pero empezó a hacer lagaña, me disminuyó el Schirmer, así que ahora uso ciclosporina 2 veces a la semana. Y va bien. Yo acá creo que tuve mala suerte porque es el único paciente que he tenido este problema y por las condiciones geográficas y la incidencia solar que hay en Quito, en Ecuador, donde estoy, los pacientes con queratitis superficial crónica inmunomediada es la patología más importante y la más común en mi casuística y a todos los uso y hasta ahora no he tenido ninguno más que este. Gracias a Dios, pero bueno, les cuento porque sí nos puede pasar. En resumen y para acabar la charla de hoy, hay 4 presentaciones o tipos de úlcera. El tipo 1 es epitelial, única, y la causa está identificada. Se usa tratamiento tópico con o sin protección. O sea, quiere decir con lente, con flap, con lo que ustedes quieran, y siempre collar isabelino. El tipo 2 es estromal anterior, máximo afecta el 50% del espesor del estroma, es único y la causa está identificada, tratamiento tópico. Acá en todos siempre les voy a decir, hagan citología. El tratamiento es moderado, en el tipo 3 es estromal profunda, es tópico, si quieren solamente citología y si quieren cirugía. Hasta aquí puede ser un poco opcional la cirugía. Y en la perforada de cirugía sí o sí hay que hacer citología intraquirúrgica, tratamiento tópico y también se puede usar tratamiento oral porque acá ya hay una uveitis moderada junto con el tipo 3. Me dicen el hidróxido de potasio. El KOH es para determinación de hongos y eso se le puede usar. Yo acá en realidad lo que hago es hacer un frotis, tiño y mando a histopatología, no histopatología, un laboratorio que hace citología e histopatología para que me ayuden a identificar si es que hay algo mejor para estar segura, pero realmente las IFAs de hongos se puede ver con citología sin problema. La ciclosporina oral no, la ciclosporina oral, acuérdense que oral únicamente si tengo lesiones del segmento posterior y en realidad tiene efectos hepáticos importantes. Entonces yo la reservo a casos muy graves en las escleritis tal vez, pero nodulares granulomatosas, pero si no, no. ¿Ha utilizado Sono? No. Miren, yo soy una persona que me baso mucho, siempre decir, en la medicina basada en la evidencia. Entonces, como que si yo no tengo papers o información científica que avale el uso de esto, prefiero no probar. O sea, yo tengo gente que le ha puesto hinojo en el ojo, carbón, porque le dijeron que se iba a curar. En realidad no es bueno. O sea, esas cosas son para mí, nosotros somos médicos. Obviamente hay aquellos que hacen acupuntura, que hacen medicina holística. No digo que esté mal, pero para eso también han estudiado y no es cuestión de probar. O sea, en realidad, si es que ustedes tienen el aval científico de eso, háganlo. Pero si no, les recomiendo que no. He tenido casos de pseudomonas. Les mostré en la genolítica, esa que se veía como un conito verde. Esa fue por pseudomona y es, creo que la única. No me acuerdo haber tenido mucho. La verdad, yo en mi práctica les vuelvo a decir, esto es cosechar la experiencia de todos y después sumarlas a las propias de cada uno, pero a mí me funciona
muy, muy bien el tratamiento médico. Me concentro un montón en explicarle al dueño de lo que se trata, de la importancia del seguimiento del tratamiento, y muchísimas me funcionan solo con tratamiento médico sin necesidad de cirugía. Obviamente, las complicadas, digamos, estromales profundas. El resto sí ya son cirugía. Es importante, sí, el buen uso de los colirios, saber qué colirios uso y que estamos en una zona poblada en donde en general no debería haber ese tipo de bacterias como para que hayan contaminaciones. Tuve un caso de uveitis, en unos días empezó el tratamiento isoprolazo del iris. ¿Se pudo haber evitado? Tal vez que había ya una úlcera superficial o por mala suerte justo se perforó por algo. Pero evitarlo, o sea, que la uveitis provoque la úlcera, no. Lo que puede ser es que haya habido una úlcera con uveitis, que al tratar la uveitis, si es que la trataron con corticoides, se complicó, sí, eso sí puede pasar. O sea, por eso les recomiendo estar bien seguros de su diagnóstico. Si es que no, a mí me pasa muchas veces que pongo la fluoresceína y digo, pero es que para mí tiene una úlcera y no se me tiñe. Entonces le paso el cotonete enérgicamente y una vez que le paso, le pongo la fluoresceína y se me tiñe un puntito. Digo, ahí está la úlcera. Claro que esto es con el tiempo. Uno un montón de veces en la práctica, con la experiencia, se va familiarizando con los signos y digo, no, es que este tiene esto. Igual me equivoco un montón de veces en mi prediagnóstico, ¿no? Porque entra un perro y digo, este perro puede tener esto, porque ya la raza, la presentación, pero un montón de veces igual uno se equivoca. Es súper importante ser ordenados y meticulosos en el examen oftalmológico, no saltar ningún paso, desde el Schirmer así esté mojado con lleno de lágrimas, pero igual hacerlo y ir paso por paso. En realidad las úlceras me parece que son presentaciones bastante frecuentes en la clínica, entonces fluoresceína siempre, anestésico tópico, un oftalmoscopio les permite ya identificar. Si quieren ir perfeccionándose, o esternómetro, lámpara de hendidura, hay muchas cosas que mejoran eso. De todas maneras, bueno, esto es lo que yo les quería comentar por hoy, explicarles un poco mi experiencia personal que la he sumado junto con la experiencia de otros colegas a lo largo del tiempo. Espero haber sido didáctica, que les haya gustado. Siempre es para mí un gusto poder compartir mis experiencias con gente con más o con menos experiencia que yo, pero que a mí también me enriquecen a la vez. Les agradezco un montón, ha sido un gusto poder estar con ustedes y bueno, tal vez me sume en una próxima ocasión. Un gusto enorme haber estado y nada, gracias a todos. Muchas gracias, doctora, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar el link de la grabación y cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.